Escuché en estos días, y tuve la oportunidad incluso de participar en un encuentro, sobre un tema que me prendió el bombillito. Y digo, pero, oye, qué cosa más interesante de lo que yo menos me suponía, que es la agricultura familiar. Yo pensaba agricultura familiar, usted coge en el techo de su casa y siembra 4 ajíes y él tiene una agricultura familiar. No estoy mintiendo, pero este tipo de propósitos, de proyectos, de programas, de planes, de ejecuciones, va mucho más allá. Hay que hablar con los expertos. Carlos Berigüete es un experto en agricultura familiar. Y yo le pregunto a él de entrada, como mi invitado de esta noche aquí en Oye País, ¿qué es la agricultura familiar en toda su dimensión? Buenas noches, don Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas Qué noches, bueno que me don acompañe. Rudy. Gracias y saludo, ¿verdad?, a los seguidores de este espacio. Gracias por la invitación. Fíjense, don Rudy, y los amables televidentes que siguen el espacio. El tema de la agricultura familiar hoy en día es un tema transversal de carácter mundial que lo ha venido impulsando nada más y nada menos que la FAO. La FAO es la organización de la ONU para el desarrollo de la agricultura y la alimentación. A nivel de todos los países que están afiliados a la FAO, que son los mismos países que están afiliados a la ONU, a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿verdad? Estamos hablando de 193 países que están afiliados a la ONU y simultáneamente a la FAO. El tema empezó básicamente en el año 1996 con la Asamblea Mundial de la FAO, donde se empezó a tratar con mayor seriedad el tema de las crisis alimentarias por las cuales diversas naciones están atravesando. Y no solamente crisis alimentarias, sino déficit de producción para responder a la demanda de alimentos prácticamente de todas estas sociedades. Eso fue en el 96, ese evento mundial de la alimentación y la nutrición. Luego, en el 2014, la FAO declaró el año 2014 como el año de la internacional de la agricultura familiar. En ese año... Eso fue los otros días. Eso fue... Es un niño prácticamente todavía. Exactamente. A pesar de la trascendencia del término, del concepto y de lo que eso implica. Ese año, el presidente anterior, Danilo Medina, fue invitado por la FAO en septiembre del 2014 para que expusiera lo que ellos entendían que era su novedoso sistema de visita sorpresa. En el 2017, la ONU tomó la resolución de que en el 2019-2028 debía declararse como década de la agricultura familiar. A partir de ahí se ha producido una literatura extraordinaria y enorme sobre el tema. Tomamos como referencia la definición de la FAO, porque la FAO es una organización de carácter mundial y la que tiene mayor autoridad para tratar esos temas de la verdad, de la alimentación a nivel mundial. ¿Y en qué consiste este programa? La agricultura, vamos a definir la agricultura familiar. ¿Qué es un agricultor familiar? Un agricultor familiar es una persona, puede ser un productor o una productora, cabeza de familia, que trabaja la tierra en un predio agrícola que tiene ciertas limitaciones, cierto tamaño, que lo vamos a definir más adelante, y ese núcleo familiar compuesto de padre, madre, hijos, sobrinos y familiares en sentido general, viven de un predio agrícola, se incorporan a la tierra y su sustento principal es de ese predio agrícola. La FAO le asigna una característica cualitativa, que no es cuantitativa, para delimitar bien el concepto de lo que es el agricultor familiar. El jefe de familia o la jefa de familia se incorpora a la producción no como gerente, sino se incorpora como trabajador. Si usted es, por ejemplo, que es un periodista, ¿verdad?, famoso, tiene un predio agrícola y lo trabaja con mano de obra contratada, usted no es un productor familiar. Pero lo importante del concepto es el siguiente, que la FAO ha señalado que el 80% de los alimentos que consumen todas estas sociedades provienen del trabajo de la agricultura familiar, no de los pequeños y medianos productores, que son otra cosa. Todo agricultor familiar es un pequeño productor, pero todo pequeño productor no es un agricultor familiar. ¿A dónde hay una diferencia, don Carlos?
¿Es un productor familiar el que produce para el consumo de su familia o también puede ser un productor familiar? Entra dentro de esta titulación si también vende sus productos, o sea, los comercializa. ¿Cuál de las dos? Correcto. Las dos? No, tiene las dos combinaciones. Ah, ok. El productor familiar es pequeño. En la República Dominicana, según resoluciones del Ministerio de Agricultura de los últimos años, estamos hablando del 2016 hacia acá, el Ministerio de Agricultura define el productor familiar en términos del tamaño de su predio de 1 a 50 hectáreas de tierra. Ahora, en el 2019, cuando se puso en circulación el Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Familiar, que la FAO lo hizo desde aquí, ahí decide, en ese texto señala que es de 1 a 150 tareas. Ahora, vamos a ver, bueno, ¿cuál de los dos va a ser? Sí. Agricultura va a tener que definir eso. Ahora, el productor familiar, salvo que sea un productor de brasileño, ¿verdad? Que Brasil es Brasil, por las grandes extensiones que tiene de tierra, puede tener un 50% para su subsistencia, ¿verdad? De lo que requiere, un 50, un 75, un 40, y puede producir para él y produce también para el mercado. Bueno, usted ha dado en la esencia del problema. El productor familiar es el que lleva su producto al mercado. Entonces, la gran variedad de productos que nosotros consumimos es el que proviene de la agricultura familiar. Porque el gran productor, donde tiene tecnología, tiene acceso al crédito de los bancos, del Banco Agrícola y de la banca privada. Y líneas de comercialización. Tiene empacadora, está ligado a algún tipo de exportación, es un exportador directo. Su producción va con destino al mercado exterior. Entonces, ¿cuál es la importancia del agricultor familiar? Si usted es un exportador y produce divisa, no vamos a decir que eso no es importante, eso es importantísimo. Claro. Ahora, pero no entra eso dentro de esa Pero eso no nomenclatura. va al mercado interno. Entonces, ahí que está la importancia del agricultor familiar. Por ejemplo, fíjese, los plátanos en este país ahora mismo están hasta 30 pesos. Yo lo vi ayer en el mercado nuevo, en el llamado mercado nuevo, a 15 pesos la unidad, pero usted compra plátano si usted va ahí, porque ya el que lo compre, el triciclero, no le llega a su casa a 30, a 15. Y en los supermercados el plátano está a 30 pesos la unidad. El país tiene, no vamos a decir un exceso, pero tiene una gran producción de plátano. ¿Cuántos plátanos se consumen diario en la República Dominicana? ¿Usted sabe cuántos plátanos se consumen diario? No tengo idea. 6 millones de unidades de plátanos diarios, además del mercado local, diario. Y en el mes, 180 millones de unidades de plátanos. Y en el año, alrededor de 2.000 millones de unidades de plátano se consumen en la República Dominicana. Y se exportan más 400.000 cajas de plátanos diarios. Y una caja está compuesta por 14 unidades. O sea, y al país le ingresan más de 340 millones de plátanos. Entonces usted dice, ¿y por qué es tan caro? Bueno, esos grandes productores exportan su plátano. Entonces el mercado local tiene una demanda probablemente no satisfecha. Entonces, ¿cómo se puede satisfacer esa demanda? Apoyando a los pequeños productores, el que saca su plátano a la carretera, el que le vende su plátano al camión, al intermediario, que lo lleva al mercado local. Si usted agarra una gran parte de esos productores y le hace un clúster y también lo exportan, entonces el plátano va a llegar a un momento que en vez de costar 30 pesos, costará 50. Entonces, de ahí que las políticas públicas desde el gobierno, desde el Estado, ya es necesario empezar a focalizar el apoyo a la agricultura familiar para que el mercado interno no quede desabastecido como está ocurriendo con algunos productos. Incluso, cuando usted menciona la logística, por ejemplo, de llevar el plátano a las manos del consumidor, estructurado y organizado, un sistema de esta naturaleza podría saltar algunos de los puntos de intermediación y abaratar su costo. No quiero decir porque la intermediación es parte de una estructura comercial. De la cadena. Claro, pero a veces se multiplica mucho esa cadena de intermediarios y produce unos aumentos lógicos. Quizás estamos hablando de la necesidad de estructurar mejor un sistema que le ayude al productor y que ayude también al consumidor a final de cuentas. Sí, ese es un reto que tienen la definición de las políticas de los diferentes gobiernos.
que tienen que convertirse en política de Estado para que haya continuidad y que no ocurra lo que pasa a veces, que una política correcta se rompe, viene otro gobierno y no a veces ni otro gobierno, a veces otro ministro. Otro ministro, exactamente, y se rompe. Entonces ahí no hay política de Estado. Eso que usted está señalando se expresa de la siguiente forma. Por eso la demanda de la ley de agricultura familiar, que al mismo tiempo sirva también, tenga algunos capítulos que sea de protección al agricultor familiar. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en Elías Piña, ¿verdad? Que está aquí a casi 290 kilómetros de la capital. Es una distancia corta porque las carreteras están buenas, las carreteras troncales están buenas. Entonces, un productor familiar en Elías Piña que puede tener, o en las matas de Farfán, que puede tener 20 matas de aguacate en su predio. Eso no es mucho para el mercado, pero para él es un exceso porque nadie se va a poder consumir lo que producen 20 matas de aguacate. Claro. Entonces, en su predio, cuando pasa el intermediario, le compra los aguacates a 3 pesos la unidad o a 4 pesos. Entonces, le llega a usted en las esquinas a 40 pesos y a 50 y a 60, y en los colmados, ese aguacate que fue comprado a 4 pesos la unidad, se termina vendiéndose a 75, 80 a 75, 80. Entonces, ahí, como usted señala correctamente, don Rudy, hay un problema en la intermediación. El productor necesita alguna entidad que le permita que sus productos puedan ser vendidos a un precio un poco más justo. Es imposible eliminar los intermediarios. A veces hay consignas. Además, es una cadena lógica de distribución, aquí en todas partes del mundo, porque es más complicado que el mismo productor tenga que sacar su producto y llevarlo al centro, incluso a los consumidores. Es una cadena lógica. Yo lo que digo es que a veces esa cadena se multiplica mucho. Sí, se multiplica demasiado. Entonces ahí que el Estado tiene que intervenir para lograr algún tipo de protección a los agricultores familiares. Don Carlos, perdón. No, le señalaba que es necesario ya que ese tema lo coloquemos en el centro del debate, porque la estrategia de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ya desde la FAO, ese segmento es el que está señalado como el segmento protagónico que tiene la misión que le dio la FAO, que dice, oiga bien, nada más y nada menos, la misión de la agricultura familiar, alimentar el mundo y cuidar el planeta. Entonces, no es posible que los agricultores familiares en ese segmento haya un proceso de deterioro de sus condiciones de vida, de empobrecimiento. Si esos son los que tiene la misión de alimentarnos, alimentar el mundo, y ser tomado en cuenta para desarrollar la política de preservación de los bosques, del terreno, de los suelos, de las aguas, ese productor de alguna forma hay que protegerlo. Ya hay en América Latina más de 9 países que tienen su ley de agricultura familiar. Ahí iba. En febrero del año pasado, la primera dama, doña Raquel, anunció que el presidente iba a someter ya la propuesta de agricultura familiar a las cámaras legislativas. Todavía eso no se ha producido. Y entonces, ¿qué ocurre aquí en nuestro país? Oiga, qué cosa más preocupante. El último censo agropecuario en la República Dominicana se realizó en el año 1981. Hace 41 años que no se actualiza la data del sector agropecuario en la República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Es un país agrícola. Exactamente. Entonces, las políticas agropecuarias se manejan con estadísticas al azar, no con datos precisos y científicos. En el 2015 se hizo un precenso. El señor Pablo Tactú, en la Oficina Nacional de Estadística, era el director, y se hizo un precenso, pero el censo es un estudio cualitativo para luego hacer el censo. Se anunció que se iba a hacer, no sé si fue que el gobierno en ese momento le cogió miedo, porque Pablo dijo que el censo agropecuario se llevaba de 15 a 20 millones de dólares, 8 meses para hacer el estudio, recoger la data, organizarla y publicarla. Pero ya es necesario que ese censo se produzca, porque se están produciendo resoluciones, se están produciendo documentos muy interesantes que teóricamente uno lo ve porque son elaborados por expertos, documentos muy buenos, pero entonces no descansan en una data actualizada. Irreal. En el gobierno pasado se publicó, se aprobó la ley 589-16 en julio del año 2016.
Esa es la ley que crea y define la Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Si no hay seguridad alimentaria, no hay soberanía alimentaria. Una cosa lleva a la otra. Y la ley define una serie de instituciones, pero la ley, por ejemplo, antes de eso, se promulgó aquí en este país la ley 251-12 de octubre del año 2012. Ya desde ahí, por la misma asesoría de estos organismos, se venía empezando a tratar el tema. Esa ley creó el CINIAF, el Sistema Nacional de Investigación en Agricultura y Foresta. Y la ley creó dos órganos importantes, que son el CONIAF, el Consejo Nacional de Investigación de Agricultura Familiar, y el IDIAF, que es un órgano más ejecutivo. El IDIAF es el Instituto Nacional de Investigación en Agricultura Familiar. Ese órgano, autorizado por el CONIAF, es que tiene que hacer el estudio socioeconómico para determinar en qué consiste, cuál es el tamaño de ese segmento de agricultura familiar dentro de lo que es el conjunto de pequeños productores en la República Dominicana. Pues está hecho prácticamente un procedimiento. Lo que falta es implementarlo, hacer un cronograma y llegar a esas conclusiones. Mi pregunta, y usted la contestó inmediatamente cuando yo le quería preguntar, pero lo voy a hacer más directamente. Por ejemplo, organismos como la FAO y otros organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación, con la agricultura. La FAO es el principal, lógicamente. Estaba el ICAT, había uno. El ICA, sí, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Sí. Tiene su oficina aquí y en todos los países donde la FAO, donde los países están afiliados, el ICA tiene una oficina. Yo menciono organismos de esa naturaleza. No hay una estructura legal, una metodología similar para la aplicación de las políticas de la agricultura familiar. Por supuesto. Porque por ejemplo, la FAO ha lanzado la idea, pero puede haber lanzado la idea para que cada país o cada región pudiera organizar sus aplicaciones a la misma. Pero hay un marco en ese sentido. En todos los países de Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica para no decir los países del mundo, el Ministerio de Agricultura es la institución que dirige todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Porque las políticas hacia el sector agropecuario, agricultura es la que liderea, la líder de todas las instituciones del sector agropecuario. En la República Dominicana, en nuestro país, hay 17 instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, donde están las instituciones crediticias, como el Banco Agrícola y el FEDA, o sea, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que tuvo un periodo, digamos, de mucho auge en la gestión pasada, porque pasó de un presupuesto de 300 millones a un presupuesto de 2.000 millones que le asignó el presidente anterior. Pero ya del FEDA podríamos hablar más adelante, porque una gran parte de los proyectos del FEDA, de la visita de sorpresa, quebraron en la propia gestión del presidente Danilo Medina. Pero ya eso sería objeto casi hasta de un programa. Entonces, están las instituciones de investigación, están las instituciones, por ejemplo, de otras que no son de investigación, por ejemplo, como está el CONALECHE, la Dirección de Ganadería, está el FED, el Banco Agrícola, está el IAD, están las instituciones ya de mercadeo, como son el Merca Santo Domingo, pero la institución líder del sector agropecuario ministerio. Es el ministerio. Ahora, fíjese qué contradictorio esto. Mire, estamos en la década de la agricultura familiar. Desde nuestro país se hizo el lanzamiento de la década por la FAO, ¿verdad? Que eso fue una distinción que nos otorgó esa importante institución. Entonces, hay un plan de desarrollo de la agricultura familiar. Hay leyes que vinculan a la agricultura familiar. La 251-12, que crea el CINIAF, la 589-16, que define la estrategia. Están resoluciones del Ministerio de Agricultura. En el artículo 5 de la ley 589-16, ahí se define lo que es la agricultura familiar, se define lo que es la soberanía y hay todo el procedimiento. De modo que hay una base legal, una base teórica que podemos decir que es bien elaborada y resulta que ninguna de las 17 instituciones del sector agropecuario que yo he enunciado tiene un departamento, un viceministerio o un área que trabaje específicamente el tema de la agricultura familiar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que la referencia que hacen las resoluciones del Ministerio de Agricultura está la 216-14,
que asumió la misma definición de la 516. No sé por qué, porque después que hay una ley, usted no tiene que emitir una resolución sobre eso mismo. Claro. Está el CINIAF, está, ¿verdad?, el CONIAF, está el IDIAF. Entonces, tenemos toda una base legal para abordar el tema, pero esas instituciones, que algunas están un poco obsoletas, este gobierno creo que tiene la oportunidad de empezar a reformarla, porque el Ministerio de Agricultura como departamento, como secretaría, existe desde el año 1865. 1865, el área de agricultura. Pero ya se fue perfeccionando y en el 65 se adoptó, primero con Bosch en el 63 se le puso ministerio, luego Sí. Balaguer en el 66 volvió a secretaría y ahora son ministerios. Entonces, en el Ministerio de Agricultura no hay ningún departamento, ningún viceministerio para trabajar específicamente lo que es la agricultura familiar. Ahora, en las resoluciones del Ministerio de Agricultura, sobre todo cuando tuvo Osmar Benítez, hay una resolución que es del 2019-39 y una 2019-41 que le dan la característica de agricultura familiar a los pequeños productores que reúnen las condiciones que la FAO define como cualitativa, que es el hecho de que usted no utilice de manera permanente mano de obra, trabaje con su familia y así sucesivamente. Sin embargo, a pesar de toda esa literatura, no hay un departamento, un viceministerio Qué extraño que trate el tema de la agricultura familiar. de una forma muy subjetiva. ¿Y por qué? Honestamente, Uno no lo entiende. yo no sé qué es lo porque, que pasa. Porque lo que usted ha explicado es como, está todo ahí, es como tan sencillo implementarlo, desarrollarlo, motivarlo, que ¿por qué no? Sí, eso uno no lo entiende. Sí. Mire, don Rudy y los amables televidentes, el IDIAF es el órgano que cuando se vaya a hacer el censo agropecuario, hay que hacerlo el censo, Sí. incluso la FAO tiene un departamento que se llama un Programa Mundial sobre Censos Agropecuarios para apoyar y asesorar a estos países, pero aquí hay ya experiencia también, pero esas asesorías son casi siempre imprescindibles, Sí. ¿verdad? Porque son un trabajo de mucha magnitud. El IDIAF es que conjuntamente cuando la Oficina Nacional de Estadísticas empiece a hacer el censo agropecuario, que corresponde al octavo, se han hecho 7, sería el octavo censo agropecuario, el IDIAF hay que montarlo en ese mismo caballo para que la ONE, mientras con sus empadronadores y sus encuestadores empieza a contar la propiedad, a clasificarla, simultáneamente se aplique un cuestionario para determinar mediante variables socioeconómicas, segmentar la agricultura familiar de ese censo. Porque haciendo el censo de la Oficina Nacional de Estadística, el censo es un conteo de propiedades. La agricultura familiar implica un concepto donde hay que introducir variables de carácter cualitativa para determinar con cuántos trabajadores usted tiene, qué ganan, si es verdad que en su familia usted trabaja con su familia, porque fíjese esto, la FAO aquí en la República Dominicana, esto es un país a veces complicado, porque en Centroamérica y en América Latina, los trabajadores agrícolas son trabajadores familiares y trabajadores nativos, pero hay una variable que va a sesgar la definición de la FAO de que si usted tiene trabajadores permanentes en su finca, usted no es un trabajador familiar aunque vive en el campo. Pero tenemos aquí nosotros una situación, el 90%, según la Junta Agroempresarial Dominicana, de los trabajadores agropecuarios son de nacionalidad haitiana. Entonces la FAO va a tener un reto y va a tener que definir, como lo han definido otros países de América Latina, cuál es el porcentaje que puede obtener un agricultor de su predio para definirlo como agricultor familiar. Dentro del desarrollo de su producción. Exacto, porque en Brasil es de 75 a un 100%, en Chile también, pero en otros países centroamericanos, hasta un 25% de sus ingresos que obtenga el trabajador para mantener su familia, aunque tenga otros ingresos, se califica como trabajador familiar. Pero aquí, ese segmento, nosotros no lo tenemos identificado. Yo he planteado que es necesario, lo estoy planteando, georreferenciar toda esa finca y con esa base de datos, hasta carnetizar a los productores agropecuarios, para que cuando un agricultor familiar escuche que se anunció que hay 4.000 millones para el sector agropecuario y que hay 1.500 para la agricultura familiar o los pequeños productores, vaya al Banco Agrícola y le diga, mire mi carnet,
yo soy un productor agropecuario. Cuando entren en la base de datos, ya ahí pueden estar hasta las fotografías. No hay que esperar 3 meses que un técnico vaya a fiscalizarle. El proceso burocrático que por dilata supuesto, el tema. exactamente. Qué bueno, qué interesante, señores, este conversatorio con don Carlos Berigüete. Yo le voy a decir una cosa. La verdad que ocurren tantas cosas en el entorno de uno que uno desconoce y que la tiene en la mano. Uno se preguntaba cómo pudo subsistir República Dominicana en medio de la pandemia cuando todo estaba cerrado, y una de las bondades que tuvimos fue una producción constante que no desmayó y que nos garantizó una calidad incluso alimentaria que no nos hizo falta. No nos hizo falta, y con precios que no subieron en ese momento, sí. No se dispararon por especulación ni mucho menos. Había como un sentido de solidaridad social, por así decirlo. Todo el mundo puso a una. Y ahí estaba la agricultura, sí, garantizando esa producción. Y cosas como esta de la agricultura familiar, uno no entiende por qué no se implementan realmente, don Carlos. Sí. No, por eso hay que seguir. No hay que insistir y hay que promocionarlo. Sí. Mire, hay algo que hemos perdido, que se ha estado perdiendo. Desde en el gobierno, en el periodo 78-82 de Antonio Guzmán, que Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura. Este es uno de los periodos de mayor brillantez de la agricultura en la República Dominicana. Hubo un auge de la formación de organizaciones campesinas, porque se tomó la decisión de canalizar los recursos, la asesoría, la semilla, la asistencia técnica, las maquinarias, a través de la organización campesina. Entonces los campesinos empezaron a pensar, bueno, para yo recibir hasta el Banco Agrícola, los técnicos iban a la organización campesina a depurar a los productores agropecuarios. Ya tenían bases de datos y todo. Y a actualizar su base de datos. Entonces, la organización sirve como la sombrilla que fiscaliza y presiona y da el seguimiento para que los productores sean responsables con el crédito que han obtenido. Y se consolidaron más de 1.300 organizaciones campesinas a nivel nacional. Cuando pasamos al periodo Jorge Blanco, en el ICE, en Santiago de los Caballeros, un discurso, Jorge Blanco dijo que él no iba a hacer hincapié en la producción a través de la pequeña propiedad, sino que iba a ser la agricultura de reguío, la gran propiedad, donde se puede utilizar la tecnología, y las organizaciones campesinas empezaron a decaer, ¿verdad? Entonces, ese es un modelo que hay que, a pesar de que, ¿verdad?, el gran filósofo británico Karl Popper dice que la experiencia es la forma más atrasada del conocimiento, pero a veces hay que como que volver atrás y ver ejemplos de prácticas positivas para estudiarlas e incrementarlas. Entonces, las organizaciones han desaparecido. Han desaparecido prácticamente de la faz, no de la faz, sino han ido desapareciendo, excepto un movimiento que es el más grande que en el país, se llama MCD, Movimiento Campesino Dominicano. Pero es necesario volver otra vez a apoyar a los pequeños productores, porque las demandas no son tan grandes, son demandas que pueden ser satisfechas por el Estado y por una política específica que se empieza a ejecutar en el campo. Don Carlos, muchas gracias por estas informaciones. Yo la verdad que he aprendido hoy, y espero que ustedes también hayan podido sacar muy buen provecho de estas explicaciones que da un experto, un hombre que conoce lo que está pasando y que nos deja con ese sabor y con ese deseo de poder contribuir dentro de todo lo posible a que esto de la agricultura familiar sea una realidad en todo lo que ello vale y en toda la dimensión necesaria para el desarrollo de nuestra nación. Gracias de nuevo, don Carlos. Gracias a usted. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En un audiovisual colgado en su cuenta de la red social de Twitter, que dura aproximadamente 1 minuto y medio, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó que el gobierno estadounidense decidió excluir del programa de visas temporales para inmigrantes a República Dominicana. Jonathan Mardo, agregado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Embajada de los Estados Unidos en el país, informó que los dominicanos no están incluidos en el nuevo programa de permisos visas temporales para inmigrantes, al tiempo de advertir de los peligros que podrían correr los dominicanos al tratar de entrar a su país en condiciones ilegales, especialmente los que se realizan vía el Canal de Mona. El Banco Popular Dominicano revoluciona las operaciones bancarias en el país con el lanzamiento este miércoles de KIC, Banco Digital Dominicano, denominado como el primer neobanco del país, cuya totalidad de sus servicios estarán de forma digital. Al acto asistió el presidente de la República, Luis Abinader. Participación Ciudadana expresó que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos al disponer en su resolución 13-2023 sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección, con excepción de la presidencial, y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Durante una entrevista con el canal serbio-bosnio ATV, el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es un participante directo del conflicto en Ucrania, además de su causante, al tiempo que externó que Rusia es un país demasiado grande para ser tratado así y un estado demasiado fuerte para rendirse. Al pasar balance de la operación militar rusa y explicar a qué se debe el progreso desacelerado de las tropas, el vocero del presidente Vladimir Putin acusa a Occidente de haber cometido errores sistemáticos que obligaron a Rusia a acabar lanzando su operación militar especial en febrero de 2022. El ministro británico de Defensa Ben Wallace confirmó en el Parlamento que su gobierno enviará misiles de largo alcance, Storm Shadow, al ejército ucraniano. Hoy puedo confirmar que el Reino Unido va a donar misiles Storm Shadow a Ucrania. Los Storm Shadow son misiles de largo alcance convencionales y de precisión, explicó Wallace ante la Cámara de los Comunes. El número de presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en el sur de Kenia para encontrarse con Jesucristo ha aumentado a 145, informó la policía, mientras continúan las excavaciones en busca de más cadáveres en un bosque. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, nos presenta uno de sus conversatorios de cada semana donde se analiza un tema trascendente para nuestro continente y para el mundo. Conducido magistralmente por Gonzalo Abarca, comparto con ustedes este análisis de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la actualidad de nuestro continente y de un tema palpitante. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Mañana 9 veces estaremos aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Bien, el gobierno del presidente Joe Biden anunció el fin del llamado Título 42 a partir de este 11 de mayo. La medida establece la expulsión rápida hacia México de migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de Estados Unidos. Junto a ello, y argumentando la necesidad de una transición migratoria segura, la Casa Blanca anunció esta semana el envío de 1.500 soldados a la frontera que se unirán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya se encuentran a lo largo de ella. Bien, Yasmín López con nosotros. Bien, Yasmín, vamos a empezar. ¿Qué es el Título 42? Bueno, recordemos, Gonzalo, que el Título 42 fue una orden de salud pública que establecieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por el riesgo que representaba la entonces emergente pandemia del COVID-19. El entonces presidente Donald Trump promulgó esta norma con el objetivo principalmente, que decían los funcionarios de salud, era detener la propagación del virus del COVID-19. Ahora, esta política le dio autoridad a los agentes fronterizos de poder expulsar de manera expedita a todo el que se presentara en las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin importar si temían por su vida, sin importar si venían pidiendo asilo. Gonzalo, esto básicamente se ha resumido a que esta política ha sido utilizada alrededor de 2.500.000 veces desde el 2020 hasta la fecha para expulsar o retornar a los migrantes desde las fronteras. Es en realidad, y perdona que te interrumpa, impresionante ese número de 2.500.000 que estás diciendo. Pero ahora, ¿cómo ha afectado el flujo de migrantes el Título 42? Pues Gonzalo, al comienzo se podría pensar que efectivamente esta política estaba disuadiendo a los migrantes de llegar de forma ilegal a la frontera sur estadounidense. En el 2020, si recordamos, Gonzalo, las restricciones de viaje estaban impuestas. La mayoría de naciones tenían también impuestas algunas cuarentenas, pero a medida que estas restricciones se fueron levantando, así también la afluencia de migrantes fue mayor en la frontera sur estadounidense especialmente. Comparemos entonces los datos, el 2020 con el 2021. Fue un aumento significativo. Pasamos de tener 646.822 interceptaciones en la frontera sur estadounidense para en el 2021 pasar a 1.900.000 interceptaciones. El aumento y la afluencia de migrantes fue significativa, especialmente de algunas nacionalidades: Nicaragua, Cuba, Venezuela, El Salvador, Haití, Guatemala y Honduras, que son 8 naciones que ahorita tienen la posibilidad de acceder al parol humanitario para poder hacer una llegada ordenada a Estados Unidos si es que están pidiendo asilo, Gonzalo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Yasmín López. Siempre un placer tenerte en foro. Un placer es para mí, más a menudo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y para analizar el legado de este título y la política migratoria del presidente Joe Biden, me acompaña el doctor Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano y es además miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y también me acompaña el doctor Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, académico también de la Universidad Nacional Autónoma de
de México. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado del título 42? ¿Cuáles han sido sus pros y cuáles han sido sus contras? Bienvenido. Muy buenas. Pues más que un legado, es decir, este es un mecanismo que ha existido mucho antes de la pandemia y no se ha utilizado como se utilizó durante la administración Trump con un propósito político más que de protección sanitaria. El impacto fundamental es que restringió la entrada del 60% de aquellas personas que llegaron a la frontera. Ese es el porcentaje más o menos que se aplicó como dijo la colega Yasmin, a más de 2,5 millones de personas. Las consecuencias básicamente son que se aumentó una sobrepoblación, una sobreconcentración de personas que gravitaron alrededor de las zonas fronterizas e intentaron volver a cruzar la frontera, que es el recidivismo. Y eso, pues, de alguna manera, esa repetición ha representado un nuevo problema heredado dentro del contexto del título 42, pero el legado fundamental es que es darle vueltas a algo que no se ha querido tomar en serio, y es las causas mismas de por qué la gente se está yendo, especialmente los países de donde vienen estas personas son estados frágiles. Claro. Ahora, muy bien, Javier, según Naciones Unidas, esto es según la ONU, hay más de 660,000 migrantes en este preciso momento en México que están atravesando el país para llegar a la frontera. Muchos expertos estiman que tras el título 42, unos 10,000 migrantes podrían tratar de ingresar a Estados Unidos cada día. ¿Cómo analizas este posible flujo y qué impacto causa esta migración en México y en Estados Unidos? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo, doctor Orozco. Empezar por lo que comenta el doctor Orozco. Coincide en el tema que la argumentación o la narrativa de la título 42 es político, no es sanitario, primero. Segunda, los legados. Efectivamente, hay un problema muy grave que tiene que ver con el tema de que se están armonizando las acciones de represión en contra de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. Sí, están en perfecta sincronía los dos países. Tercera, que ese flujo tan grande que tú mencionas, Gonzalo, está teniendo un problema, que no tiene dónde asentarse, no tiene mecanismos de protección y de acompañamiento. Y esto implica que se están concentrando en las dos fronteras, sur y sureste de México y norte de México, y esto permite dar mayores facilidades al crimen organizado para que los secuestre, los trafique, los desaparezca, los agreda, los extorsione. Por tanto, buena parte del título 42 es que los ha secuestrado en las fronteras y ha sido sujeto de esto. Esta cantidad que refiere a Naciones Unidas puede ser muy parecida, puede ser mayor. El tema es que hay gente que ya viene desde Sudamérica, desde África, desde el Caribe, que están avanzando a través de Centroamérica, y mucha gente que ya está pernoctando en México. Es decir, la cantidad puede ser incluso mayor, pero lo peor, y con eso termino, Gonzalo, es que no tenemos infraestructura y que en este momento el sistema migratorio está como nunca en una gran crisis. Hay graves problemas de funcionamiento del Instituto Nacional de Migración. Ya saben los medios de comunicación, la opinión pública, lo que ha pasado en las últimas semanas, y esto evidentemente agrava la incapacidad y con ello las consecuencias de un maltrato a esas poblaciones. Las autoridades fronterizas han registrado la expulsión de más de 2,500,000 migrantes desde 2020. Estas deportaciones se clasifican como expulsiones, pues no se realizan bajo la ley de migración normal. Continúa con nosotros el doctor Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y el doctor Javier Urbano, coordinador del programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de México. Pero antes de continuar el análisis, veamos algunos datos relacionados con el fin del título 42. Vean esto. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el establecimiento de centros de procesamiento de inmigrantes en Colombia y Guatemala, así como el envío de 1,500 soldados a la frontera con México. Las tropas estarán ahí en la frontera por 90 días. Se unirán a una fuerza de 2,500 miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en el lugar. México ha aceptado recibir a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos como parte del nuevo proceso de parole humanitario puesto en marcha a principios de año. Manuel, esta es la gran pregunta para ti. ¿Cómo analizar el envío de tropas a la frontera? Fíjate, el senador demócrata Bob Menéndez emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: la militarización
de la frontera por parte de la administración Biden es inaceptable. Ya hay una crisis humanitaria en el hemisferio occidental y el despliegue de personal militar solo promueve la idea errónea de que los migrantes son una amenaza que requiere de nuestras tropas para ser contenida. Nada podría estar más lejos de la verdad. Bob Menéndez, el senador demócrata, diciéndolo. Bueno, ¿cómo analizas el envío de los 1.500 soldados a la frontera? Bueno, yo creo que coincido plenamente con el senador. Realmente el tema de la militarización abre una puerta a una caja de Pandora que puede tener consecuencias de largo plazo. Es un reflejo realmente de un enfoque, puede ser electoralista, en función del proceso electoral que se está acercando en Estados Unidos. Estas medidas ocurren una semana después que el presidente Biden anuncia su reelección, y una forma de vender la idea de que es fuerte, mano dura con el tema migratorio. Pero la militarización en sí tiene consecuencias de violaciones de derechos humanos, reducir el tema de abordar el problema, que es un problema de política exterior, de las causas de la migración. La gente que está entrando a este país, que está llegando a la frontera con México, ha cambiado sustancialmente en su composición, así como también en su nacionalidad. El número de personas, el porcentaje de personas que vienen de países como Cuba, Haití, Venezuela, ha superado porcentajes altísimos. También vienen gente de Ucrania, de Rusia, y están saliendo de situaciones conflictivas. Entonces, ¿para qué vas a poner un ejército en la frontera? Ya se hizo el intento de la Guardia Nacional. Es decir, la militarización no resuelve el problema de la necesidad que tiene mucha gente de estar huyendo por problemas relacionados con la fragilidad de los estados fallidos, como es el caso de Haití. Muy bien, pero ahora, fíjate también, Manuel, el presidente Biden diciendo que, o la Casa Blanca, asegurando que las tropas prácticamente van a tener labores administrativas. Pero bueno, ahora, Javier, la gran variable de todo esto es México y su anuencia a seguir aceptando a migrantes deportados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de la estrategia migratoria del presidente López Obrador? La opinión de estrategia es que no hay estrategia, son reacciones, es reactivo. Lo decía hace un momento, tenemos un Instituto Nacional de Migración totalmente cuestionado, que es históricamente cuestionado, digamos, pero que ha terminado de desesperar a la sociedad por sus terribles problemas de corrupción, connivencia con el crimen organizado. Y una institución así, de esas características, es total y absolutamente incapaz de atender los problemas más acuciantes de las poblaciones migratorias. Por otro lado, hay un problema de concepción. Creo que Estados Unidos está entendiendo mal la situación, la opera mal. Si yo mando soldados, estoy lanzando una narrativa. Huele mucho a política o a campaña electoral. El que estén mandando militares a la frontera con el argumento de son un riesgo, una amenaza para Estados Unidos. Reitero, es un tema, ya están en campaña electoral también en Estados Unidos. Y en el caso mexicano, el aceptar estos grupos desde la perspectiva humana y ética, moral, es impecable, pero creo que falta la corresponsabilidad de Estados Unidos para atenderlo en el tema económico-financiero. Bueno, ahora muy bien, yo sé, Manuel, que la última pregunta es esta porque tienes una reunión en este momento, pero mi última pregunta, ¿qué tipo de migrantes, Manuel, son los que llegan a la frontera? ¿Familias, niños no acompañados, mujeres con niños? ¿Qué dicen tus estudios? A ver, 1 de 20 migrantes son niños menores no acompañados, con una edad promedia de 15 años. Predominantemente vienen del Triángulo Norte, pero hay de todo, pero sí el 40%, un poco más del 40% son menores de edad no acompañados provenientes de Guatemala. De hecho, el número de chicos que ha salido del Triángulo Norte solo, sin acompañamiento, es mayor que el incremento anual en la matrícula en las escuelas de esos países. Es decir, más chavalos están yendo de su país que matriculándose en las escuelas. Es decir, el problema realmente es estructural, no es una amenaza esta migración y es jugar al discurso de Donald Trump. En segundo lugar, son familias. Por lo menos 1/3 de las personas que están saliendo de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de Haití, vienen en grupos familiares. Menos del 50% de los migrantes que llegan a la frontera son adultos que llegan solos.
que son capturados solos. Entonces, estamos lidiando con situaciones muy reales. Una, gente que está saliendo de países conflictivos, países en donde la amenaza realmente es la dictadura. Otro, con gente que son predominantemente en condiciones muy vulnerables, como son los menores de edad y las familias. Entonces, tenemos que resolver esto con una política exterior que se empareje con la agresividad de la política migratoria. De otra forma, la gente va a seguir saliendo. Ya. Y la tendencia ha sido ascendiente. Continuamos con Foro de la Voz de América. ¿Cuál es la situación en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México? A solo días de la inminente derogación del título 42, Vicente Calderón ya se encuentra con nosotros desde Tijuana. Vicente, bienvenido. ¿Cómo ves el flujo de migrantes en Tijuana y qué están diciendo las autoridades locales? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Pues la situación aquí es de incertidumbre y desinformación. Ha habido un incremento en los últimos días de llegada no solamente del sur, sino también de personas que son deportadas o repatriadas o enviadas a México de regreso después de haber entrado por otras fronteras en los Estados Unidos. Hay cuando menos 5,000 personas en los más de 30 albergues con que cuenta la ciudad de Tijuana, la gran mayoría de ellos de las organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades están preocupadas porque temen que en el momento en que se derogue el título 42 y se restablezca el derecho al asilo, podrían ver una gran cantidad de gente acercándose para tratar de ingresar de manera legal, pero al mismo tiempo a los Estados Unidos. Veamos cómo nos comentó que lo anticipan el director municipal de atención al migrante de la ciudad de Tijuana, el señor Enrique Lucero. Y esas filas sean enormes, como si fuera un concierto de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Que son filas enormes. Y hay muchos que no van a tener la capacidad CBP de procesar todas en un día. Eso es lo que esperan ellos. Dicen que también quisieran ver una definición más clara acerca de la estrategia que están presentando, que están preparando Estados Unidos, porque en realidad no les han dicho nada y eso ha provocado que muchas personas se estén lanzando a cruzar de manera irregular por esta frontera. Los cruces irregulares, según el último conteo de la patrulla fronteriza, se incrementaron en un 30% en el último año fiscal, pero esperan también que hay muchas personas en los albergues, 5,000 en los albergues, pero otros 5,000 en la ciudad de Tijuana, en distintos sitios, que están tratando de entregarse de manera legal en cuanto se restablezca. Vicente, muchísimas gracias. Vicente Calderón, desde Tijuana. Muy bien, desde Tijuana, México. Bien, se nos une ahora al análisis Israel Ortega, portavoz de Libre Iniciativa, y continúa con nosotros el doctor Javier Urbano de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Israel, ¿cómo podría jugar el tema de la migración tanto para los demócratas como para los republicanos de cara a las elecciones generales el próximo año? Bienvenido a Foro. Gracias. Pues sí, mira, efectivamente sabemos que va a haber implicaciones políticas para ambos partidos y las encuestas demuestran, ¿no?, de que hay mucho que el pueblo americano está pidiendo cambio en el tema migratorio. Está primero pidiendo que tengamos más control en la frontera. Vemos las imágenes, vemos lo que está pasando. Entonces yo creo que para los demócratas que controlan la Casa Blanca en particular, creo que hay un peso para actuar, pero obviamente lo que no quieren hacer es trabajar con los republicanos en el tema, porque piensan que los republicanos tienen posiciones que son muy, muy duras. Entonces, para mí la única forma de llegar a hacer cualquier tipo de cambio es que los dos partidos trabajen juntos. Probablemente eso vamos a ver si realmente eso pasa. Bien, ahora Javier, ¿tiene México la obligación de aceptar a todos los migrantes que son expulsados de Estados Unidos? Número uno. Y número dos, ¿qué pasa con las familias que llegan a la frontera con niños menores de 12 años? La primera, desde la norma internacional, México no tendría obligación a que se le está dando el reconocimiento de la Convención de Refugios de Estados Unidos, no a México. Este tema de tenerlos guardados o integrados a un territorio a la espera, esto no existe. O existe el principio de aceptación o existe el principio de devolución o no devolución. Esas tres figuras están normadas en el derecho internacional. El derecho a esperar en territorios de espera equivale a una violación a sus derechos porque no se le provee del debido procedimiento, por un lado. Ahí está creo que el dato. Y segundo dato, en el caso de las familias
Evidentemente, ahí sí México tiene muchas obligaciones porque suscribe los convenios relativos a los derechos de la infancia, y el principio del interés superior del niño está normado en México, está aceptado, y por tanto, en ese caso, evidentemente México está obligado a la atención, promoción y restricción de derechos de las personas en esa situación. Ya. Ahora, Israel, voy a retomar lo que has dicho sobre los republicanos y demócratas. Y la pregunta es, siendo la migración un tema vital para los estadounidenses, ¿por qué los demócratas y los republicanos no han logrado consenso en aprobar una amplia reforma migratoria? Mira, simple y sencillamente es la política, y creo que tiene que ver con el hecho de que los republicanos no quieren dar una victoria a los demócratas no le quieren dar una victoria a los republicanos. Y lamentablemente estamos en eso. Por años, décadas, no ha habido un cambio en el sistema migratorio. Los republicanos creo que principalmente están pidiendo más control de la frontera, crear un muro. Creo que los demócratas están pidiendo algo para los soñadores. Entonces, nuestro punto de vista tiene que haber un consenso, tiene que haber una forma donde los dos lados dan algo. Y creo que eso es lo que es frustrante de todo esto, Gonzalo, es de que ambos partidos no quieren dar algo para llegar al medio. Y lamentablemente, hasta que eso no cambie, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en la frontera. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Bien, llegamos a las conclusiones. Javier, tus conclusiones sobre el Título 42 y las leyes migratorias de Estados Unidos, rápidamente. Bien, el tiempo se acabó en términos de proyectos en favor de la población migrante. Ya se agotó el tiempo del tema de apoyar a Centroamérica, desarrollarlo para que no haya más migrantes. El tiempo se agotó en México porque entramos en campañas electorales y por tanto las agendas se han vuelto internas y la lucha por el poder en México está diluyendo las agendas, y en Estados Unidos igual. Creo que están sincronizados en términos de que la agenda ya está agotada en el tema migratorio y esperar a los siguientes gobiernos. Muy bien, Israel, tu análisis sobre el Título 42, las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos. Mira, creo que la urgencia para actuar es evidente. Es importante que ambos partidos trabajen juntos, primero para proveer más recursos en la frontera, procesar los migrantes, asegurar que la gente que quiera venir a este país para trabajar, para aportar algo positivo, que entre, que esté legalizado, y la gente que posee un riesgo para este país, pues no dejar entrar. Y esa es la única forma de resolver ese tema, pero ambos partidos tienen que trabajar juntos, que dejemos al lado la política, trabajar por el bien. Esto es una crisis humanitaria y deberíamos actuar. La imagen de Estados Unidos está en juego. Muy rápidamente, pregunta para ambos. Obviamente empezó contigo, Israel. ¿Tú crees que va a continuar el flujo de migrantes a pesar de la eliminación del Título 49 y las nuevas restricciones de asilo? Sí, yo creo que sí. Mira, cuando hay un deber de querer venir a este país para trabajar, uno va a buscar la forma de venir a este país, arriesgarse su vida. Sí, va a continuar. Muy bien. Javier, tu opinión rápidamente. Aumentar exponencialmente, las condiciones de pobreza se agravan en Centroamérica, no importa las dificultades. El tema es, hay que llegar porque mi familia necesita comer. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Javier Urbano y a nuestro distinguido amigo Israel Ortega. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.